Bueno, que hablando de estos asuntos, ¿no? De educación, universidades y demás, más temas, ¿va? Los libros de texto gratuitos aquí en México ya se han convertido en el más reciente conflicto, ¿no? Que involucra al gobierno federal, al presidente de la República y demás. Pero han de saber que esta no es la primera vez, como en algún punto llegamos a tener a alguien que nos habló brevemente, ¿no? de algunos eventos en el pasado. Pero ahora es la oportunidad perfecta para darnos un clavadazo, ¿no? Desde la plataforma de 10 metros a la historia con el doctor Arno Burkholder, doctor en historia por el Instituto Mora, para ver, mi estimado Arno, cómo está este asunto, ¿no? de los libros de texto gratuitos ahora que anda, pues, siendo la nueva arena política de este país. Señora Allende, muy buenas noches. Y sí tiene razón, mire, se junta por un lado, pues que estamos en un sexenio con demasiadas polémicas, sí. Y aparte de por sí, el tema es polémico siempre. ¿Dónde empieza esto? Mire, esto empieza a principios del siglo XIX, en los años 30 del siglo XIX, cuando el liberalismo tiene un primer intento de gobernar este país y, entre otras cosas, deciden que la gente tiene que educarse. Y pues resulta que los libros siempre son caros y entonces la única alternativa es intentar que la gente tenga libros que le tiene que dar a alguien. ¿Quién va a hacer eso? Pues el Estado. Gente como Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Benito Juárez, pues todos pensaron en su momento de tenemos que mejorar la educación y solo puede ser con libros gratuitos, nada más que pues era imposible porque antes había que crear este país en medio de tantas guerras que tenía. Digamos que el inicio es en realidad con Porfirio Díaz. Con un país ya estable, puede pensar en un proyecto educativo y puede pensar en que tiene que haber libros. Entonces, el Estado mexicano no tenía la capacidad de atender a toda la población. Podía imprimir algunas cartillas de educación, podía apoyar a algunos autores, pienso en Justo Sierra y sus textos sobre historia patria, pero en realidad los libros de texto eran un negocio privado. Los autores iban con los editores iban con los gobiernos de los estados, los cuales ya tenían una lista de cómo debían ser estos libros y entonces pues hacían el negocio de yo imprimo los libros, tú los repartes y los libros siempre se venden. No pueden ser gratuitos pues porque era imposible pagarlos. Tiene que llegar la Revolución Mexicana hace justamente 100 años y decide que pues, es una revolución social, que tiene que mejorar a la gente. Y uno de los puntos importantes es la educación. Ahí aparece un personaje importantísimo, José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, quien también va a buscar que ahora sí los libros sean gratuitos. Vasconcelos va a buscar sí libros de texto, pero también difundir las grandes obras de la literatura, considerando que si este país se acostumbra a leer, este país va a mejorar. Más o menos le funcionó. Tuvieron que pasar 10 años, llega el sexenio de Lázaro Cárdenas en los años 30 y ahí sí deciden que quieren una educación de corte socialista para el país, que hay que repartir más cartillas y más libros a toda la población, especialmente a campesinos, pero tampoco se puede porque no alcanza, no hay dinero suficiente. Entonces, lo más que se podía hacer era regalar algunas cartillas y el resto venderlos lo más barato posible, obviamente en un negocio donde perdían absolutamente todo el dinero, pero pues había que cobrar, aunque fuera un poquito. Ese problema siguió con Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, intentaron hasta establecer un precio único del libro de texto pues, para lograr que la gente pudiera comprarlos, pero no había manera. Fue hasta 1959, con el presidente Adolfo López Mateos, cuando ya se pudo definitivamente, cuando nace un organismo importantísimo para la historia nacional, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Aquí sí, vamos a repartirle libros a todos los niños de todas las escuelas primarias del país y vamos a hacer libros de texto apoyándonos en, sí, los maestros, pero también intelectuales, como Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez y otros. Estos libros, pues desde el principio tuvieron polémica, fundamentalmente en dos temas. Tema número uno, ¿quién debe en realidad educar a los niños? ¿El gobierno o las escuelas o los padres de familia? En el entendido de que cada uno pues, va a intentar que los niños aprendan lo que considera realmente importante. Y número dos, siempre se pelearon por dos temas fundamentales. Uno, educación sexual.
¿qué le vamos a decir a los niños sobre el sexo? Hasta la fecha. Y dos, hasta la fecha. Y también el tema dos, historia. ¿Cómo les vamos a contar el pasado de México? Y eso, como usted dice, a seguir. En 1972, Luis Echeverría hace una nueva reforma, ahora con un grupo de especialistas muy importante de la UNAM, el POLI, el Colegio de México, el CINVESTAP, que también tenía que ver con una reforma educativa de esa época. Luego viene la reforma que hace Carlos Salinas de Gortari, cuando Ernesto Zedillo es secretario de Educación Pública. Ahí otra vez hubo problemas, especialmente con la historia, pues porque Ernesto Zedillo le pareció que había que empezar a quitar de los libros del texto pues temas francamente no muy comprobados, como el Pípila, o hasta donde de veras uno de los niños héroes se arrojó de Chapultepec con una bandera. Eso crea otro problema y entonces esos libros hay que retirarlos, hay que crear unas cartillas especiales para que las usen los niños mientras tanto. Luego llega la reforma con Enrique Peña Nieto, que más bien busca atender al magisterio, busca capacitarlo, pero también pues, establece una serie de mecanismos para ir evaluando a los profesores. Y pues al final pues, nos encontramos con lo que estamos viviendo actualmente, con este modelo llamado Nueva Escuela Mexicana, donde pues, las quejas son muchas. La más importante de todas, pues que son textos que van más al lado ideológico y no necesariamente al formativo, que tiene muy poco espacio para matemáticas, muy poco espacio para ciencias, muy poco espacio para comprensión de lectura y redacción, y más pues para que aprendan a hacer mítines, para que aprendan a hacer maquetas del aparato reproductivo femenino y masculino y ese tipo de cosas. El tema siempre ha sido polémico. Es cierto, los gobiernos siempre han intentado imponer su visión y eso depende de lo que esté pasando con cada gobierno, pero también es verdad que las cajas que vemos ahora no son muy parecidas a lo que veíamos en el pasado. Son cajas que tienen ya mucho más que ver con aspectos ideológicos que están presentes en este gobierno. Claro. Oye, justo yo me he dado la tarea un poco pues nada más como a revisar medio por encimita, digo, son 350 páginas, ¿no? Del libro este que tiene partes de historia. Y estaba diciendo justo antes de que entraras al aire, Arno, que narran como el secuestro de Eugenio Garzazada como una retención, o sea, literalmente está puesto retener en vez de secuestrar, ¿no? Que todo el mundo sabe qué es lo que querían hacer, y que perdió la vida este ingeniero cuando realmente fue asesinado. O sea, son como que podían ser una estupidez, ¿no? O sea, un cambio de palabra, pero que justo se le da un sentido diferente a todos estos movimientos de guerrilla, ¿no? Que hubo aquí en este país y que, pues digo, da nada más la suspicacia, mi estimado Arno, que pues como que están medio alineados, ¿no? Con quienes hoy tienen el poder. Mire, en ese punto en específico yo lo que le puedo decir esa es la línea argumentativa del gobierno mexicano desde que empezó este sexenio. Desde que el historiador Pedro Salmerón era el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, insistieron en esa línea y de hecho eso provocó que el doctor Salmerón tuviera que renunciar, pues por las enormes quejas que hubo ante ese manejo del lenguaje, llamémoslo así. Sí, claro. Y años más tarde nos encontramos en los libros de texto justamente lo que usted dice, como que solo lo retuvieron, como que solo se murió, sí. No. Queda claro que fue totalmente distinto, pero también entonces queda claro que hay una intencionalidad ideológica tremenda. Autores como Jesús Silva Herzog Márquez señalaban hoy que son libros que están más bien hechos en una concepción pedagógica profundamente influida por una izquierda de principios de este siglo, que no está pensando realmente en la educación, está pensando en la formación, está pensando en la creación de cuadros que piensen de una manera tremendamente específica y que no necesariamente le conviene a nuestro país. Doctor Burkholder, siempre un absoluto placer tenerte por aquí. Si quieren seguir al buen Arno, @Clionáutica, ahí lo pueden encontrar en Twitter y todos los lunes en este bello y hermoso programa. Mi estimado Arno, fuerte abrazo, buenas noches. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Claro que es, gracias al doctor Burkholder.